El significado de cada palabra, ¿no es cierto?, tiene que saber muy bien para poder comunicarse, ¿no?, hasta para poder comunicar con las personas en términos correctos y evitar las confusiones. ¿Sí? Vómitos, ¿quién no ha tenido un vómito? Es la expulsión forzada y espasmódica del contenido gástrico. ¿Sí? Generalmente es un mecanismo de defensa para expulsar algo tóxico, ¿sí?, pero también muchas veces relacionada con patologías estomacales, pero también puede estar relacionada a patologías extragástricas. Por ejemplo, puede ser un signo, dice, de enfermedad neurológica, como en hipertensión endocraniana. Y los antiguos semiólogos describían que una de las características de los pacientes con hipertensión endocraniana es que tenían vómitos explosivos. ¿Qué significa un vómito? Que vomitaba y salía disparado a 1 o 2 metros de distancia, a diferencia del simple vómito por regurgitación gástrica. Pero esto del vómito explosivo no es tan cierto, porque hay pacientes con hipertensión endocraniana que no siempre tienen vómitos explosivos, pero si los hay, piensen en patología del sistema nervioso. Un tumor, una hemorragia intracerebral que empieza a originar compresión cerebral. Puede ser alimentario si encuentran comida de jugo gástrico, hemorrágico, mucoso, purulento, y eso lo da las características físicas. Regurgitación. ¿Sí? La regurgitación, esto es un mecanismo que usan muchos animales rumiantes, que comen y después regurgitan para otra vez volver a digerir. Pero puede suceder que esta devolución espontánea de pequeños contenidos y que no se acompaña por náuseas. Trastornos de la motilidad, ¿sí?, puede ocasionar regurgitación. Lesiones gástricas, gastritis, también puede originar regurgitación. Hemorragia digestiva, ya es la presencia de sangre, ¿no es cierto?, que va desde el esófago hasta el recto, ¿no es cierto?, de arriba abajo. Y estas se dividen, ¿sí?, bueno, desde el castellano, porque la boca es el aparato digestivo, y se dividen en hemorragia digestiva alta y baja. ¿Y cuál es el punto que determina si el sangrado es alto? Y aquí hay una estructura que se conoce como el ángulo de Treitz. El ángulo de Treitz es la curvatura que se forma entre la tercera y cuarta porción del duodeno. Todo lo que sangra por encima del duodeno, ¿no es cierto?, el ángulo de Treitz, a eso se llama hemorragia digestiva baja. Y todo lo que está por debajo de la tercera o cuarta porción de la curvatura conocida como ángulo de Treitz, eso es hemorragia digestiva baja. ¿Sí? Así es. Hay mucha gente que va y dice: doctor, quiero que me haga un examen porque estoy mal del hígado, porque tengo halitosis, mal aliento. Pero miren, mal olor en la vocal, en la cavidad oral, pero ¿saben qué es causada por bacterias de la cavidad? Nada tiene que ver el estómago, ¿sí?, nada tiene que ver el hígado. Entonces a esas personas pasa. Muchas veces lo que hay que hacer es enviarlos al odontólogo, ¿sí?, para que le haga una buena higiene. Y van al odontólogo, le curan todo y vienen y regresan. Otra vez, doctor, me sigue la halitosis. ¿Qué hacer en ese caso? Mándenlo a psiquiatra. No hay otra cosa por hacer, ¿sí? Que ahí la gente piensa que tiene halitosis porque está mal del estómago, más es de la cavidad. Ascitis, la presencia de líquido, ¿no es cierto?, en el peritoneo visceral, entre el peritoneo y la cavidad abdominal, ¿no es cierto? Generalmente pues se asocia a problemas de cirrosis hepática, generalmente. Pero cualquier infección, una peritonitis, te puede dar ascitis de tipo sulfural. Caput medusae, o cabeza de medusa, es la dilatación de las zonas de las venas en la zona umbilical y que se asocia a hipertensión portal. Y la hipertensión portal, ¿a quienes se asocia principalmente a la cirrosis hepática? Y hepatomegalia es el aumento de las dimensiones del hígado. ¿Cómo sabemos si el hígado está crecido? Entonces, como punto de referencia,
utilizamos la línea media clavicular. Medimos lo que se llama la altura hepática o el span hepático. Normalmente mide de 6 a 12, pero entre 12, 13 y 14 puede haber un error de medición. Entonces se ha adoptado que si a nivel de la línea media clavicular mide más de 14 centímetros de altura el hígado, ahí hablamos de hepatomegalia. En la literatura americana ellos han notado la numeración de 16, ¿sí? De 16, y para ellos es altura hepática. Pero quieren hacer ustedes un trabajo, ¿sí? Entonces escojan a pacientes sanos y por talla. Entonces de 1,50 m a 1,60 m, ¿cuál es la altura hepática normal? Y hasta cuánto llega, de 1,60 a 1,70, y pueden hacer esas tablas con desviación estándar y dicen, si el paciente mide 1,80, hepatomegalia para él es cuando está por encima de 16. Para 1,60, pero para 1,40 de repente 112 centímetros. No hay. Ahí tienen un trabajo de investigación y para talla y sexo, hombre o mujer, y pueden determinar la altura hepática para la población del Perú. Ya no son tan ambiciosos. Para los pobladores de Pisco, ¿qué les parece? ¿Y cómo lo pueden medir? Bueno, para ser más exacto, clínico y por ecografía, ¿no es cierto? Que les diga. Y lo comparan con sus medidas antes. Pero quedemos pues en un adulto mayor, en un adulto joven, de talla, peso promedio más de 14 centímetros a nivel de la línea media clavicular, hablamos de hepatomegalia. Miren las venas cómo se ven dilatadas, ¿no? Y esto hace venerar a la cabeza de Medusa. Medusa era una diosa, ¿no? ¿Cuál es su pecado de Medusa? ¿Por qué era una diosa? Castigar. Zeus lo castigó. Pero tuvo un problema por Dios. La cosa que si la mirabas te convertías en piedra. Y entramos a lo que son los síntomas, ¿no? De cosas que le pasan. Hay mucha gente que lo tengo y sensación de ardor debajo del esternón y que generalmente proviene del esófago, ¿sí? Y se manifiesta cuando el esfínter esofágico inferior no cierra bien, entonces hay la regurgitación ácida. Mientras que en el estómago no se siente nada. Porque el estómago es una estructura que está diseñada para soportar, ¿sí? pH, secreciones con pH ácido. Disfagia es la dificultad para deglutir. Y otra cosa es odinofagia, que es ya cuando hay dolor a la deglución. ¿Sí? Entonces, dos términos. Odinofagia es dolor, disfagia es la dificultad. Dolor abdominal, ¿no es cierto? Es el círculo doloroso. Que tiene muchas explicaciones, vamos a hablar solo de síndrome doloroso abdominal. Y esto de astenia es una condición en la que además del cansancio físico, de la fatiga, hay cansancio psíquico-mental, ¿sí? Y eso les va a pasar a muchos de ustedes, terminando el ciclo, van a descansar, van a mirar el techo, no van a querer hacer nada, ¿no? Así es, cansancio tanto físico como mental. La fatiga solamente es física. La fatiga tú descansas y te recuperas y sigues trabajando. Pero en la astenia te descansas igual. La sensación. La acidez no debe existir. No es normal. No se puede considerar algo normal. Y ahí está lo que le llamamos la famosa pirosis, ¿no es cierto? Que es el signo patognomónico de la esofagitis, de reflujo o enfermedad esofágica por reflujo. Así lo representa. Y la mejor descripción es heartburn, ¿no es cierto? O sea, heartburn, corazón que quema, sensación quemante del corazón
Y esta es la condición que más simula, remeda un infarto de miocardio, por lo que está localizado en la región retroesternal. Sienten algo dolor que más de acá, el corazón dice, me está dando un infarto, nada, esta zona. Diarrea, ahí está, ¿no es cierto? Es la definición más común, es el aumento de la frecuencia y disminución de la consistencia. Y cuando hablamos aumentos de la frecuencia, no se ponen de acuerdo, pero ya más de 3 veces ya puede ser que es diarrea. Pero les ha pasado a veces que han comido algo, leche, se les ha aflojado el estómago y después no pasó nada. ¿Es diarrea? Sí es diarrea, ¿no es cierto? Un episodio. Por eso es que no hay acuerdo si es más de 3, 5. Por eso la mejor definición es disminución de la consistencia y aumento de la frecuencia. ¿Cómo le podemos llamar a eso, a esa diarrea que solamente le da una sola vez y después ya no? ¿Les ha pasado? A mí me ha pasado. ¿Cómo le llamamos? Así como el llanero solitario, diarrea solitaria le llaman. Diarrea solitaria. La peritonitis es la inflamación del peritoneo, ¿sí? Y lo reconocemos desde ahora ya a través del signo de Blumberg. Entonces el signo de Blumberg. Entonces si yo escribo es por algo. Es para que desde ahora ya el signo de Blumberg. El signo Blumberg indica la presencia de peritonitis. ¿En qué consiste el signo de Blumberg? Dolor a la descompresión del abdomen. Presiono, descomprimo, y si esa descompresión provoca dolor por la vibración que genera peritonitis, ¿sí? Peritonitis, signo de Blumberg. Bueno, fiebre, aumento de la temperatura. Náusea es la sensación de malestar, repulsión a los alimentos y que usualmente precede a los vómitos. Antes de vomitar siente la sensación náusea. ¿Y qué importancia tiene ahora sí los antecedentes en las enfermedades de la sexo, hábitos, alimentación, grupo étnico, lugar, residencia, ocupación? Ahí está. Las personas, por ejemplo, hablando de ocupación que se dedican a la ganadería, o las personas que epidemiológicamente viven en la sierra, centro y sur, están en riesgo de adquirir este parásito, ¿no es cierto?, que es la fasciola hepática, conocida como aripulla, que es un trematode y que tiene predilección por colonizar, infestar las vías biliares y la vesícula, se emite ahí, ¿sí? Muchos pacientes a veces son operados pensando que tienen cálculos y aparecen, una vez que lo sacan, aparecen los trematodes, esto aparecen caminando por la sala de operación. ¿Ah? Sí. No, pero yo no lo sé. Y aquí entonces entramos a la anamnesis, ¿no es cierto?, a la afiliación, edad, sexo, ocupación. Vamos viendo. La edad, ¿qué tiene que ver? Entonces, cuando hablamos de patología en la lactancia, de infancia y adolescencia, vamos a ver. Aquí es donde se manifiestan principalmente las enfermedades congénitas, pues nacen. Ahí tienen ustedes atresia, falta de desarrollo de las vías biliares,
hiperplasia congénita del píloro, el píloro le nace cerrado y no tolera nada, ese niño tiene que operar. Ictericias congénitas, megacolon congénito, enfermedad celíaca infantil, pero es muy frecuente los problemas de hepatitis viral, sobre todo hepatitis A, B o C en la infancia. La hepatitis, ¿cuál es la que se transmite por vía fecal oral? Muy bien, hepatitis A. Más del 90% de niños menores de 10 años ya han tenido hepatitis A. O sea, todos ustedes han tenido hepatitis A. La mayoría son anitéricas, o sea, no dan ictericia, pero ya dejaron inmunidad. Anitéricas en su mayoría, ¿no? ¿Sí? Entonces, pero solamente se manifiesta con malestar general, anorexia en el niño, irritación, y entonces el niño de repente se contagia de hepatitis A y no quiere comer. ¿Y qué hace la mamá cuando el niño de 4 o 5 años no quiere comer? ¿Qué hace? ¿Ah? No, me mierda. Lo obliga a comer, ¿no es cierto? Lo obliga, no quiere comer y no sabe que puede estar enfermo con hepatitis A y comienza su trauma. Porque ahí es donde se forman los traumas, ¿no es cierto? ¿Y dónde terminan? En la cesárea. La continuidad traumada. Así que todos. Pero es bueno, porque cuando la hepatitis A le da en el adulto puede ser catastrófica. ¿Sí? Hay formas colestásicas prolongadas, hay formas fulminantes cuando le den adulto. En cambio, el niño, miren, ni siquiera se da cuenta que ha tenido, excepto por un periodo de anorexia. Nada más. Las apendicitis es en la edad escolar, ¿no es cierto? Entre los 9 y 14 años, ahí empiezan a aparecer las apendicitis. Y después de eso, es raro los niños saben. ¿Qué pasa en el adulto? Empiezan a aparecer la enfermedad ulceropéptica, ¿no sé? Porque el niño nace limpio, sano, pero empezamos a comer, pues, acá abajo, ¿no es cierto? ¿Y qué? A la salchipapa, ¿con qué viene la salchipapa? Con Helicobacter pylori, con chilichipuri, entonces empieza a aparecer la gastritis, enfermedad inflamatoria intestinal del adulto, la cirrosis, y cirrosis biliar primaria a partir de los 50 años, sobre todo. Cálculo, hay niños que nacen con cálculo, pero lo más frecuente, cáncer, vemos más frecuente en los adultos y el intestino irritable. Y en un momento se empezó a reportar gastritis y esofagitis en niños, en pequeños, y los gastroenterólogos pediatras empezaban a hacer su agosto, pues, ¿no es cierto? Porque endoscopía para un niño con sala de operaciones, el costo, y los padres desesperados. Mi hijo tiene esofagitis de reflujo, y Helicobacter pylori, así de cosas. Cayó hasta el doctor Calisto. Se descontrola, no sé por qué los médicos se descontrolan cuando tienen sus hijos. Se acabó el mundo para ellos. Sí. No. Igual los pacientes no lo atienden. Ese es el problema. ¿Y qué creen? ¿Que por qué los niños tienen esofagitis de reflujo la mayoría? ¿Saben qué? El término general es la alergia, ¿no es cierto? Alergia. La alergia se puede manifestar faringitis, sinusitis, sigue bajando, asma, en piel queda dermatitis alérgica, y se encontró que a nivel gastrointestinal esofagitis de reflujo. Pero por un problema de alergia, nada antihistamínico que había un gastrointestinal, ¿sí?
Así que esos niños que tienen que mucho cuidado. De repente todo es parte del cuadro alérgico, nada más. Intestino irritable es una condición, hasta ahora no se sabe, se piensa que tiene un componente psiquiátrico inclusive, porque a veces damos antidepresivos y con eso calma. Y es un dolor o molestia abdominal que dura más allá de 3 días por mes en los últimos 3 meses y que tiene los siguientes criterios. Relacionado con la defecación, en el sentido que los pacientes hacen deposición y le pasa el dolor. Asociado a cambios de frecuencia en las evacuaciones, a veces hacen diarrea o a veces hacen estreñimiento. Asociado a cambios en la forma o apariencia de las heces de las evacuaciones, y todo esto debe tener una continuación en un periodo de 6 meses por semana. Y entonces ahora hay así como es el dime con quién andas y te diré con quién eres, dime cómo lo haces y te diré qué tipo eres, ¿no es cierto? Entonces ustedes, chicas, pregúntenle a su novio, ay, ¿cómo es tu caquita? Y es así, tipo bolita carnera, ese es un estreñimiento, ¿sí? Es un intestino irritable que va hacia el estreñimiento. ¿Es en forma de salchicha? Sí. ¿Es como una morcilla? Eso es normal. ¿Es como una salchicha lisa? Normal. ¿Es en trozos pastosos? Falta de fibra. Pero ya 6, diarrea y hay la cosa ya. Entonces el 6, el 1 y el 2, el 6 y el 7 son formas de expresión del intestino irritable. Uno va con diarrea, otro va con estreñimiento. ¿Sí? Ahí está, la famosa escala de Bristol. ¿Sí? Aquí hablando de las heces, tengan cuidado cuando un paciente dice, pues, últimamente no estoy estreñido y hago heces asintadas. Fideos, entre comillas, en forma de fideos, pero los fideos, los espaguetis, que son así anchos, planos, ¿no es cierto? Ya. Esto de acá, lo primero que uno tiene que pensar, si tiene ese estreñimiento, esto con heces asintadas, estreñimiento. Entonces, lo primero que tiene que pensar es cáncer de colon. Entonces el cáncer de colon que está originando obstrucción a la salida de la materia fecal y cuando pasa es como si lo pasara por un rodillo. ¿Sí? Mucho cuidado los pacientes ya que empiezan mayores, que empiezan a presentar eso. La filiación, hay enfermedades que predominan las más en Ofren, las úlceras, la pancreatitis. La pancreatitis es más por la ingesta de alcohol, ¿no es cierto? Cirrosis más en hombres también. Y en mujeres, cálculos. Cirrosis biliar primaria es un fenómeno inmunológico. Cáncer de vesícula e intestino irritable más en la mujer que en los hombres, pero habría que ver cómo están las estadísticas. Lugar de procedencia, sierra y selva, la hepatitis B, fiebre amarilla, hidatidosis hepática, hay que pensar en enfermedades endémicas de esa zona. Y en hábitos, alcohol, cirrosis, pancreatitis, gastritis por alcohol, algunos fármacos, ¿no es cierto?, que pueden producir hepatitis tóxica y por hipersensibilidad. Y aquí es bueno hablar de la historia de la uña de gato, ¿no es cierto? ¿Por qué la uña de gato ya no se comercializa? En un tiempo hubo un furor por la uña de gato. Después vino ¿cómo se llama esta fruta? Sí, bueno, hablando de la uña de gato, empezaron a aparecer diferentes marcas de uña de gato y hablaban la famosa uña de gato Schuller, la original decía, hasta que demostraron que la uña de gato es necrotóxica, necrosis hepática, y se acabó la uña de gato. ¿Sí? Después ha estado de moda y cada cierto tiempo vienen, regresan estos. Es como el secuestro de niños, ¿no? Cada vez que hay crisis política, están robando niños en los colegios.
cada vez que haya una crisis. Bien, hemos revisado algunos de esos síntomas y siempre cuando uno interroga a un paciente hay que ver cómo comenzó, cómo han evolucionado cada síntoma, muchas veces a qué lo atribuye. Entonces hay pacientes, doctor, ya me acordé, cada vez que como lúcuma me estrillo, la lúcuma estreñida. Sí, mira que no coma lúcuma. Hay una señora que ha ido, se comió 2 lúcumas, 7 días no podía hacer deposiciones. Y pasa, y se sentía mal, fiebre, malestar general, 7, 8 días sin enema, nada. Hazle un tacto rectal y tenía como una piedra que la lúcuma se había ahí compactado ahí con las heces. Sacaron ese polo y la paciente se murió. Por eso que la lúcuma siempre lo da con leche, por eso para contrarrestar. ¿Qué factores aumentan? ¿Qué factores disminuyen? Y para eso utilizamos este acróstico Alicia, que ustedes lo deben conocer. La aparición, si el dolor fue súbito, repentino o insidioso, la localización, dónde se encuentra y irradiación, a dónde se irradia, carácter, si es pulsante, lacerante, penetrante, urente, leve, moderado. Utilizamos la escala de Eva y los atenuantes de agravantes, que lo exacerba, que hace Eva ya lo conocen, usamos. Y esto es interesante, las propiedades organolépticas de los alimentos. ¿Qué cosa es esto? La presentación de las comidas, ¿sí? Entonces, que hace que la comida sea más atractiva, ¿sí? Y eso es parte de la cocina, ¿no es cierto? La gastronomía. Un paciente, cuando vas a un restaurante, todo te lo colocas bien bonito, pero si te lo meten mezclado, ya hasta ligar hacia propiedades organolépticas, e influye, ¿no es cierto?, en la aceptación o no de al examen físico, pues vemos eso, y existen actualmente algunas pruebas complementarias, sobre todo la radiología. Y por ejemplo, una radiografía simple puede ayudar. Paciente que venga con distensión abdominal, le encuentro esta imagen, como ustedes lo ven, que asemeja imagen de grano de café, ¿lo ven? Ya ahí tengo el diagnóstico de un vólvulo intestinal, ¿sí? Cuando el impacto del intestino rota sobre su eje, pues y empieza a acumular gases, líquidos y esas cosas. O veo un paciente que tiene niveles hidroaéreos, obstrucción intestinal, en ambos casos al cirujano, ¿sí? La manometría solamente se utiliza para estudios de investigación en pacientes con esofagitis de reflujo, ¿sí?, que tiene acidez, le hacen una endoscopía y todo lo ven aparentemente normal. Pues la medición del pH en el esófago para saber si el paciente tiene o no reflujo ácido. Y esa es la manometría, solo para investigación. En la práctica, pero sí la endoscopía, pues, ¿no es cierto? Entonces aquí vemos un esófago, ¿sí?, de Barrett, ¿no es cierto? Y acá ya el cáncer esófago. El esófago de Barrett, ¿cierto? De acá lo ven, el cambio del epitelio. El epitelio a nivel de la mucosa esofágica es plano y estratificado. Cuando es reemplazado por un epitelio cilíndrico, ¿sí?, entonces a eso se llama esófago de Barrett. Y ahí, ¿qué puede seguir? El esófago de Barrett, cáncer, porque se considera que es una lesión premaligna. Eso de endoscopía nos ayuda mucho. La colonoscopía nos permite visualizar, ¿no es cierto? Y los estudios radiológicos con varios radiación. Miren qué bonita imagen del colon, ¿sí? Y en vez de hay es una imagen de sustracción acá, que simula esto de acá. Y esto se llama el signo de la mordida, de la manzana mordida, ¿sí? Como es el hueso de la manzana también lo dice. Entonces aquí hay algo, una masa que ha estenosado el colon, y esta es la imagen típica del cáncer de colon, ¿sí? El hueso de la manzana.
La biopsia hepática, muy pocos hacen biopsia ahora, excepto los cirujanos, radiólogos intervencionistas. Ahí está, en el Perú habrá unos 10, si es mucho, radiólogos intervencionistas, radiólogo intervencionista, el que hace biopsia, el que hace cateterismo, ¿sí? Trabajo por todos sitios, les falta tiempo, ¿sí? Viajes a todos los lugares del mundo, porque las casas comerciales, los equipos que usan son caros, ¿sí? Y son pocos, se pelean ahí. Congresos mundiales de radiología, todos están viajando todos los años. Tengo una amiga, no sé, conoce todo el mundo, le gusta viajar y viaja con nosotros. Eso sí, no tiene mucho tiempo para el amor. Ya después, ya le hemos dicho, ya se te está pasando el tren, ¿sí? Ya va a pensar la exigencia. Ahí está. Radiología intervencionista, no radiólogo, ¿cierto? Esta es la rama quirúrgica de la radiología. Piensa. Y la ecografía abdominal, eso todo médico debe ser. Principios básicos, ¿no es cierto? Aquí tienen el hígado y este es el riñón. Esta es una visión normal. Pero miren, cuando nosotros vemos el hígado y entre el riñón se ha formado un espacio, una imagen hipoecogénica. Las imágenes hipoecogénicas en ecografía es líquido. Y entonces lo que estamos viendo acá es el famoso espacio de Morrison. El espacio de Morrison que es un espacio virtual entre el hígado y el riñón. Y es el primer signo ecográfico de ascitis. Antes de que hay la aparición del espacio de Morrison, ¿sí? Ese es el primer signo ecográfico de ascitis. Ya se está viendo. ¿Qué les parece? Vean, entonces es chiquito y vamos a ver el otro. El examen físico. Nada, solo necesitamos el estetoscopio y buena iluminación, descubrir al paciente, tampoco de un ambiente, córtense las uñas, que le vayan a estar rasguñando al paciente. El paciente debe evacuar previamente, dejar las zonas dolorosas y pedir al paciente siempre que respire por la boca, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿cómo examinar? Hay dos escuelas, la americana y la francesa, ¿sí? Ustedes ya lo saben esto, la zona, la francesa divide el abdomen en 9 cuadrantes, ¿sí? ¿Cómo se llama este de acá? El cuadrante, el hipocondrio derecho, epigastrio, hipocondrio izquierdo, mesogástrico, flanco derecho, flanco izquierdo, fosa ilíaca derecha, hipogastrio, fosa ilíaca izquierda. Esa es la escuela francesa, ¿sí? Pero la escuela americana es más práctica, ¿sí? Superior derecho, hemiabdomen superior, hemiabdomen inferior, ¿sí? Ya derecho, izquierdo si quieren. Entonces pueden usar cualquiera de las escuelas, lo importante es que sepan qué cosas están evaluando. Y en el sentido de que hay órganos nobles. ¿Qué órganos tenemos en el cuadrante superior derecho? El hígado, la vesícula. En el izquierdo, ¿quién está? El vaso. En el cuadrante inferior, ¿quién está? El colon descendente. Y aquí, ¿quién está? El apéndice. No hay más. ¿De dónde más vamos a sacar? Ahí está, ¿no es cierto? Y se correlacionan todos. Muy bien. Acá la inspección, palpación, está al revés. Inspección, palpación, percusión y al final la auscultación se cambia. Inspección, auscultación, palpación y percusión. ¿Sí? Ahí está mal esta de en la inspección hay que ver en la piel, ¿no es cierto? El color, si hay cicatrices, la forma, si hay venas superficiales que nos indiquen si hay hipertensión, si es simétrico, cómo están los movimientos, si hay peristaltismo, si hay masa, si hay hernia, etc. Entonces, si nosotros vemos ahí manchas en la piel, café con leche, ya sabemos que este paciente va a terminar así, ¿no es cierto? O puede terminar así, que es lo mismo la expresión de la neurofibromatosis. Ya. Ahí está, el medio otra vez, el mismo, y nosotros vemos acá. ¿Qué tiene acá?
una cicatriz, ¿no es cierto? Hay mucho brillo, ya, ahí se ve. Una cicatriz en la subcostal derecha, ¿no es cierto? Lo puedes describir de 15 centímetros. Ya, ¿qué órgano está ahí? La vez que han hecho, seguro en una colecistectomía, le han sacado la vesícula, ¿sí? Y luego tenemos aquí una cicatriz para mediana, infraumbilical, ¿de cuántos centímetros? De unos 8, 10 centímetros, miden ahí. Es quirúrgica, ahí se notan los puntos, ¿no es cierto? Se notan ahí los puntos de afrontación, se notan que han quedado, ¿no es cierto? ¿Qué órgano está acá a este nivel? La apéndice, y a veces llega, me han operado, no sé, pero acá me han operado, ¿quién le pueden haber sacado ahí? La apéndice, no hay otra cosa, ¿no? Las venas superficiales, ¿no es cierto? Entonces, si salen del centro hacia afuera, hablamos de obstrucción portal, y las que bypassean por obstrucción de la vena cava inferior. Entonces, ahí está. Así se ve, son venas que nacen desde el centro hacia la periferia, y hablamos entonces de la famosa cabeza de Medusa, y ahí indica que hay hipertensión portal, obstrucción portal. Cuando viene un paciente en la inspección y hay distensión abdominal, observen bien el ombligo, ¿sí? Está todo distendido, y si el ombligo está invertido, o sea, está normal, o es obeso o es gas. El gas nunca hace que el ombligo protruya hacia afuera. Pero si el ombligo está invertido, ahí sí piensen en ascitis, tumores o una hernia umbilical, ¿no es cierto?, que está protruyendo, ¿sí? Eso es lo más importante. Hacia la mitad inferior, si está distendido, o es la vejiga, o está embarazada, o tiene algún tumor de naturaleza ginecológica, principalmente ovarios, o uterinos, los miomas uterinos, ¿no es cierto? Hay miomas y a veces tienen un diámetro de 10 centímetros. Había una chica que pensaba que estaba embarazada, crecía, pues no sé, crecía, y ya estaba se hace una ecografía y no había, pues, el feto. Pensó que se había muerto, y era un tumor ovario que medía 14 centímetros de diámetro, ¿sí? Y le dolía mucho por el peso y la compresión que estaba haciendo. Tumores ovarios. Entonces, lo que vemos ahí, ¿le ven el ombligo o no le ven el ombligo a esa paciente? No, pues, ¿no es cierto? Entonces, ahí, ¿qué pensarían ustedes? Que está distendido. ¿Por qué? ¿Por agua o gas? Ya, no sé, pero yo sí le veo el ombligo acá. Ahí está. Entonces debe ser gas, ¿cierto? Acá está el ombligo. No es por la incidencia de la foto, pero el ombligo está ahí. Ya, pero si no hubiera ombligo sería porque así, entonces saben eso. Entonces, así, disociación, heliodinámico, embarazo, masas. La ocultación, miren, sobre esto lo más acertado que he encontrado sobre los ruidos hidroaéreos normalmente dice que son de entre 5 y 35 ruidos por minuto, intensidad timbral variable. Puede haber fricción cuando hay miga, hepatomegalia, repaso, y soplos arteriales casi no se escucha. Si lo encuentran en buena hora, indica estenosis del aneurisma, estenosis, etc. La auscultación, ahí está, ¿no es cierto?, usando la campana del estetoscopio, siempre en forma simétrica. Entonces la percusión se hace recorriendo el vientre con el propósito de tener una presión. El sonido predominante es el timpanino, la matidez, y es para ver si hay otro. El sonido timpánico indica gas en el intestino subyacente, y ahí está la famosa percusión. ¿Bien? Para la altura hepática utilizamos dos técnicas: la percusión para determinar el borde superior y la palpación para el borde inferior. Algunos aspectos, ya hemos dicho, a nivel de la línea medio, a la altura, la línea medio clavicular, digamos, de 6 a 12, y por encima de 14 aceptamos que es hepatomegalia, ¿sí? Eso es lo normal. El borde superior, por percusión, percutimos hasta que encontramos matidez ahí en ese líquido, ¿sí?
Esa matidez hepática puede desaparecer cuando de repente por mucho gas el colon asciende y se mete entre el estómago y la pared torácica, y a eso se llama el signo de Chilaiditi. Pero a veces puede haber un neumoperitoneo, ¿sí? O sea, se rompe una víscera, entra aire a la cavidad abdominal y se llena de aire esa zona, y en ese caso se llama el signo de Chilaiditi. En ambos casos desaparece la matidez hepática, el signo de Chilaiditi y el signo de Chilaiditi. Ahí está, el tiempo está tratando de determinar el borde superior del hígado. Desaparece. La matidez se escucha su nombre. Y ahí mide los ambos. El vaso lo tenemos en el hipocondrio izquierdo, ¿sí? Y utilizamos la famosa línea de Biot para saber si el vaso es normal o normal. ¿Cómo así? Esta es la línea de Biot, la línea imaginaria que cruza entre la última costilla y la articulación externo-clavicular. Entonces el vaso no debe pasar de esta línea. Si pasa, estamos hablando de hepatomegalia. Y ahí más o menos, el vaso no pasa el vaso, hablamos de hepatomegalia. La línea de Biot, ahí está midiendo la línea de Biot, y ahí está procediendo a percutir, ¿no es cierto?, el vaso. ¿Sí? Entonces, o palpar el vaso para ver si pasa o no esa famosa línea imaginaria que hemos trazado. Es interesante porque tanto el vaso como el hígado, cuando uno respira, no está adherido al diafragma. Cuando uno inspira, el diafragma se aplana y el vaso desciende, igual que el hígado. Y es importante porque si ustedes tienen un tumor dependiente del hígado o del vaso, cuando le piden que respire, el tumor se va a deslizar, ¿sí? O se va a acompasar o acompañar a los movimientos de la respiración. Si tienen un tumor cuya posición no se modifica con la respiración, es de cualquier parte del abdomen, menos del hígado, menos del vaso, ¿sí? Ya, para eso sirve la matidez desplazada. Aquí está más claro. Ya. Desplazamiento. He cometido un error aquí. Cuando hay líquido en abundante y queremos confirmar si hay líquido o no, hay dos signos. El signo de la oleada y el signo de la matidez desplazable. Una es macicer, entonces para la matidez, si yo quiero comprobar que hay así, hay lo que es el signo de la oleada, de la matidez desplazable. Son dos signos que confirman si el paciente tiene Ya. Entonces la palpación, hay dos técnicas. La palpación superficial, ¿sí?, es solamente para ver si hay dolor o resistencia, y es para ver si hay signos de irritación peritoneal, o sea, para ver si hay peritoneo. La palpación superficial es solamente para ver si hay dolor o resistencia a la palpación del peritoneo, y la palpación profunda ya es para ver si hay tumores o masas, ¿sí?, en el abdomen. Entonces se recomienda al paciente relajar al paciente, y esta es una postura bastante. Le pide que semiflexione, flexione las piernas en semiflexión para, ¿no es cierto?, relajar y poder examinar adecuadamente.
Estructuras que pueden palparse: el riñón, cuando es delgado la aorta, el ciego, sigmoide se puede palpar, el hígado se puede palpar, el vaso también cuando está crecido. ¿Sí? Ahí está la palpación superficial, lo que busca es el signo de planta, y ahí está la palpación profunda. Para la palpación profunda tienen que estar utilizando una palpación que se llama bimanual. ¿Para qué es esta palpación bimanual? Para ejercer mayor presión cuando hay resistencia. ¿Sí? Puede ser así o puede ser utilizando intercalando los dedos para tener mayor superficie de contacto. Ya. El espesor, pellizcando la pared, ¿no es cierto? Ya, nada más para ver, ahí está exploración del espesor, para ver si hay estado de vaciación, o sea, de desnutrición o no. Si hay deshidratación, se forma el signo de pliegue, se queda ahí un vaso. Ya. Entonces, lo que les decía, se puede hacer con una mano o con las dos manos. Ya. Uno con los dedos índices en contacto con las manos superpuestas, antero-posterior, y la maniobra de deslizamiento. Palpación bimanual con los dedos índices en contacto. Aquí está, ¿sí? Vean ustedes, entonces está extendiendo las dos, ¿sí? Aumentando la superficie de contacto. Esto es incorrecto, ¿no es cierto? Ahí está la bimanual con los dedos índices en contacto. Así es, exploramos todo. La palpación bimanual con las manos superpuestas para vencer resistencia. La otra le ayuda a la mano a tener más fuerza. Bien. Y la maniobra antero-posterior de peloteo, por ejemplo, quieren palpar el riñón, ¿sí? Con la mano que está acá, lo que hace es genera un impulso. Cualquier masa o el riñón con ese impulso va a tocar la masa que es la mano que está explorando. Si este es mi riñón y yo lo impulso, va a sentir. Maniobra del peloteo. Para el riñón principalmente. Ahí le va a explicar su profesor. Ahí está haciendo la maniobra del peloteo. ¿Sí? Y la maniobra del deslizamiento, esto es para ver superficie. Entonces deslizamos nuestro dedo, sobre todo para el hígado, para palpar en el borde inferior del hígado. El deslizamiento con los dedos para palpar masas, tumores que puedan pegar. ¿Sí? Listo. El objetivo de una palpación profunda es valorar si hay tumores, ¿sí? O un dolor que no fue detectado previamente con la palpación superficial. La palpación del hígado, a esto le llama, hay diferentes formas, a esto le llaman la maniobra del enganche, ¿no es cierto? Están tratando de amarrar el hígado, pero lo pueden hacer así, o por debajo van palpando el hígado, deslizando sus manos hasta que encuentran una superficie que generalmente corresponde a la del hígado. Este es interesante, la técnica del rascado, cuando el abdomen es muy distendido y ya no se puede. Por ejemplo, tiene un paciente con ascitis, ya no se puede pues palpar porque la tensión es demasiado. Colocan su estetoscopio y empiezan a rascar desde abajo hacia arriba. En el momento que el rascado es nítido, ahí comienza el hígado. ¿Por qué? El hígado es un órgano sólido, ¿sí? Y lo que puede hacer es retransmitir el sonido hacia el estetoscopio para abdómenes muy distendidos. Técnica del rascado. La palpación del vaso, ¿no es cierto? Puede ser así, o el decúbito lateral, usando la técnica de las dos manos, ahí está, o con una mano, bueno, ahí está la otra. Signo de la oleada. Entonces, observen ustedes, entonces un observador coloca su mano acá y el otro percute. Si hay líquido, es como si soltaran una piedra en el agua y se generan ondas. Esas ondas, estoy generando acá ondas, y el paciente siente la percusión del dedo hacia el otro lado. Ahí en el pabellón 8 hay un paciente con ascitis, atención, apenas, y el otro siente como si le estuviera, ¿sí?, percutiendo la mano en el otro lado. Signo de la oleada, y eso es para detectar ascitis. Y el otro es la mantis desplazada. La irritación peritoneal, ¿no es cierto?, es una rigidez involuntaria, se genera un mecanismo de defensa, hay ausencia de
hay el signo de rebote de Franklin positivo, puede haber la prueba del rotulador positivo, del swab positivo, Rossi positivo, y el signo de Maple, choque y talón positivo. Estos todos, ¿sí? Estos últimos de acá son para apendicitis, que los vamos a describir. Ya no podemos ir repitiendo. Hay pacientes que vienen con dolores acá en la fosa ilíaca y quieren saber si es por apéndice. Signo de Maple. Le piden que se apoyen, en la punta de los pies y que se dejen de caer sobre los talones. Eso genera vibración. Si el apéndice está inflamado, va a vibrar, y al vibrar un dolor ahí en la fosa ilíaca derecha, signo de Marker para apendicitis. Courvoisier y Terrier, dos médicos, ¿por qué época sería? Ahí está, ¿no es cierto? 1840, murieron en 18, pero miren, en esa época se dieron cuenta que aquellos pacientes que tenían ictericia con una vesícula no solamente visible, sino a veces visible, pero palpable y dolorosa, que a veces se podía, palpable y no dolorosa, lo asociaron mucho a cáncer de cabeza de páncreas. ¿Por qué? El páncreas, ¿dónde está ubicado? En el marco duodenal. Y en la segunda porción del marco duodenal, ¿qué tenemos ahí? El esfínter de Oddi, ¿no es cierto? ¿Sí? Este es el marco duodenal. Aquí está el páncreas. Y cuando hay cáncer de páncreas, crece y obstruye aquí el esfínter de Oddi. Y al obstruir el esfínter de Oddi, aquí está acá el colédoco, ¿sí? Y aquí chicos está el cístico, y el cístico se comunica con el intestino. Y acá está el hepático común. Así es, ¿no es cierto? Este es el cístico. Ya, entonces obstruye el drenaje biliar y esto regresa, y aquí, como es crónico, la vesícula empieza a extenderse y no deja pasar la secreción biliar, y entonces la bilirrubina empieza a acumularse y empieza a dar ictericia. La vesícula va creciendo de a poco, se va adaptando a esta situación, pero no duele. Por eso que el signo de Courvoisier-Terrier, ictericia más vesícula palpable no dolorosa, es cáncer de colon, hasta que no demuestren lo contrario. Y se cumple en la mayoría de pacientes. ¿Ve? Signo de Courvoisier-Terrier, cáncer de colon. Anoten eso. Y llegamos finalmente a la exploración del ano y del recto. En la inspección hay que ver si hay fístulas, fisuras, absceso, hemorroides, prolapso, ulceraciones, vesículas o asociado a herpes. ¿Se acuerdan la línea pectínea o la línea Z? Esta de acá, la línea que separa la mucosa de la piel. ¿Sí? Esa es la línea Z, línea pectínea. Bien, todas las hemorroides que estén por fuera de la línea pectínea son externas, y las hemorroides que están por dentro son internas. Y es interesante porque las hemorroides que producen dolor, ¿sí? Las que producen más dolor, ¿cuáles son? Las externas, porque tienden a trombosarse. En cambio, las internas crecen a su regalada gana, ¿sí? Y estas son más sangrantes sin dolor. Y esa es una característica que nos ayuda a diferenciar si estamos ante una hemorroide externa o interna. Actualmente esto se trata en consultorio, ¿sí? Va a gastroenterología, le hacen una proctoscopía y ahí mismo ligan, existen las bandas o los clips con los cuales ligan las varices y se acabó. Antiguamente iban a sala de operaciones y muchas veces accidentalmente lesionaban el esfínter anal y quedaban con incontinencia fecal. Y hay el caso, ¿sí? Sucedió en el Perú, de un paciente que lo operaron de hemorroides y le lesionaron el esfínter anal, y su vida social cambió porque no podía ir a una reunión porque apenas estornudaba y se hacía, pues, ¿no es cierto? Se reía, no podía reírse, ¿no? Y sucedió en el Perú,
Déjenme averiguar qué hospital fue. La cosa es que fue al hospital, lo buscó al cirujano con una pistola y pues, lo mató por haberle arruinado la vida. Y que hay gente así también, vida loca, por ejemplo. Pero ahora lo ligan en consultorio y ya. Antes había la especialidad de proctología, la subespecialidad, proctología, cirujanos que se dedicaban a la operación, ¿sí?, por hemorroides. Ya no hay, no existe. Era la especialidad más subsidiada. Y acá, y ven ustedes en el ano la presencia de fístulas, ¿no es cierto? De fisuras acá, ¿lo ven? Fisuras alrededor del ano. Entonces, cuando estas fisuras no son de origen traumático, son no asociado a traumatismo, lo primero piensa es la presencia de una enfermedad, es una característica patológica propia de la enfermedad de Crohn, que es una de las variantes de la colitis ulcerativa. Entonces, la colitis ulcerativa colitis ulcerativa y enfermedad de Crohn. Ambas son variantes de la enfermedad inflamatoria intestinal. Enfermedad inflamatoria intestinal. Tiene dos variantes, la colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn. Esta se caracteriza porque tiene riesgo de fistulizar a todo nivel. Hace fístulas internas y también externas. Y esta es la que más produce destellos diarreicos. Y es interesante porque la enfermedad de Crohn, ¿no es cierto? La enfermedad de Crohn se ve más en personas en los gringos, anglosajones. Pero la colitis ulcerativa más predomina en poblaciones latinas y asiáticas, ¿sí? Entonces en el Perú casi no tenemos enfermedad de Crohn. La mayoría de los casos que tenemos de enfermedad inflamatoria tienen una zona predominio de colitis ulcerativa. Y es interesante porque se piensa que son enfermedades inmunológicas y los pacientes con colitis ulcerativa son jóvenes y cuando superan la colitis ulcerativa terminan haciendo espondilitis anquilosante. ¿Y qué cosa es la espondilitis anquilosante? Es una enfermedad inmunohematológica que produce limbalgia crónica. O sea, comienza y todo el mundo ahora afirma que es la misma enfermedad que comienza con problemas intestinales y termina afectando el sistema inmunológico, sistema reumático. Ya, ese es lo que se refiere a esa diarrea, estreñimiento. Ya, enfocarnos más en eso. Ya. ¿Por qué duele el estómago? ¿No es cierto? Duele por eso, porque hay distensión de la pared abdominal o de la cápsula de los órganos. Es el caso del hígado. El hígado no tiene receptores para el dolor. Los receptores del dolor están en la cápsula hepática, la famosa cápsula de Gleason, de contracción de la raíz del mesenterio. ¿Sí? Eso es, por ejemplo, cuando tienes un tumor que va creciendo y va traccionando las estructuras. Por hipermotilidad intestinal o peristaltismo de lucha, en el caso de la diarrea, porque duele, porque la diarrea actúa, el intestino trata de librarse y empieza a haber contracciones espasmódicas que producen dolor, por irritación, ya sea por una inflamación, por cirugía o isquemia. Ese es el caso de las peritonitis. Y ahí están los mecanismos por el cual, pero antes de nos mandamos por todo, ¿no es cierto? Y un paciente viene con dolor abdominal, debemos preguntarnos, ¿el dolor abdominal que expresa el paciente es de origen abdominal? ¿A qué se refiere? Un paciente con neumonía basal, ¿sí?, puede tener dolor en la parte del cuadrante superior derecho, por irritación, por directa, ¿no es cierto? O porque tiene un derrame pleural, un neumotórax o una isquemia cardíaca, ¿no es cierto? Entonces ahí está, ¿qué debemos hacer en ese caso? Una radiografía, pues para descartar que no tenga un derrame. Es el caso de
un paciente médico, ¿no es cierto?, que se fue a una fiesta y saliendo de la fiesta, cambio de temperatura, ¿sí? Y el paciente, él recuerda que salió sin bufanda y aspiró el aire frío y se fue a su casa. A los 3 días empezó a presentar fiebre con ictericia. Y en esa época estaba de moda la tifoidea. Y entonces, fiebre, ictericia, dolor y tifoidea. Y le empezaron a dar tratamiento para la tifoidea y no mejoraba el paciente, ¿sí? Y después de eso, ¿no es cierto?, hasta que a alguien se le ocurre tomar una radiografía y encuentra un foco neumónico basal izquierdo. Por alguna razón no se veía el lado derecho, sino al lado izquierdo. Lo que pasa es que el paciente con el cambio de temperatura originó parálisis del sistema ciliar y se aspiró e hizo una neumonía, ¿sí? No, en el lado derecho, la neumonía en el lado derecho. Y por contigüidad irritó el diafragma e irritó el hígado e hizo una hepatitis reactiva a partir de la neumonía del lado derecho. Y el dolor que expresaba no era por irritación, no era por otra cosa. Una neumonía te puede dar dolor. Llegó con dolor abdominal, ictericia, en su época estaba de moda la tifoidea, dijo, tifoidea, es un caso típico ya de tifoidea y no mejoraba el paciente. Las hernias o los hematomas pueden dar dolor abdominal, entonces hay que tener cuidado en eso. Cetoacidosis diabética puede producir hipoperfusión tisular y puede dar isquemia en diferentes órganos y puede remediar un abdomen quirúrgico. Las crisis suprarrenales dan dolor abdominal. Las crisis tiroideas, dolor abdominal e ictericia también pueden dar. La hipercalcemia, las vasculitis, lupus pueden dar. Origen neurológico, el herpes, ¿no es cierto?, a veces puede dar dolor en la pared antes de que aparezcan las vesículas. Entonces siempre hay que verificar que estemos amplia. Bueno, en la anamnesis con síndrome doloroso le dan sexo, ¿no es cierto?, de la localización, intensidad, hábitos alimenticios, número de deposiciones antecedentes, nuevamente alicia, ¿no es cierto?, inspección, auscultación, palpación y perfusión, en ese orden debe hacerse. Y ahora sí hablemos de la apendicitis. La afección quirúrgica más frecuente, causa en escolares y adolescentes, más frecuentes en niños de más años. Ahí está la ubicación, ¿no es cierto?, del apéndice, que se está en la porción terminal del cielo, tiene una longitud variable desde 2.5 hasta 20 centímetros y el ancho es 2.5 milímetros. Pero ¿qué pasa cuando uno tiene una apendicitis? Primero, hay un dolor visceral epigástrico que se localiza en el ombligo. Comienzan así. Es el primer signo y migra hacia la positiva derecha. Ese es característico. ¿Sí? Depende, si tienes un apéndice retrosecante va a doler la espalda, y si tienes el apéndice dirigido hacia la pelvis te va a doler en la zona de los genitales hasta con algunos síntomas urinarios. Además del dolor puede haber fiebre, náuseas, vómitos, tenebro. Y falta un signo ahí, la anorexia. No hay apendicitis, no hay pacientes en los cuales no se limite la apendicitis, la anorexia está siempre presente. Y cuando se inflama el apéndice pasa por varias etapas, ¿no es cierto? La etapa congestiva o catarral, que hay edema, ¿sí?, y solamente hay congestión vascular, predominio venoso. La fase supurativa o flebonosa, mayor congestional. Ya no solamente hay compromiso venoso, sino también hay linfático y aparece exudado, fibrino, purulento con proliferación bacteriana hacia la cavidad libre. Y acá hay microperforaciones. La gangrenosa o necrótica, además del venoso y linfático, ya hay compromiso arterial con anoxia de tejidos que originan necrosis, ¿sí?, y gran cantidad de purulento empieza a extravasarse. Y no solamente eso, sino el contenido fecalodero. Y finalmente termina perforándose. Y aquí todo el contenido fecal se vacía hacia la cavidad abdominal. Aquí el dominio ya termina siendo peritonitis. Pero todo este proceso, ahí está, dura
de 24 a 36 horas. O sea, no hay apendicitis que dure más allá de 2 días. Tengo dolor. ¿Cuántos días tienes? 3 días. Como que la dejas un poco de lado la apendicitis. Piensas que no da cosa. ¿Sí? Ahí está este proceso. E igual, cuando ingresa, es una emergencia, tiene que ser operado, pero desde que comienza el dolor, tienes entre 24 y 36 horas para preparar a tu paciente y operado. ¿Sí? Pero a veces llegan los padres y te duele y ya quiere que lo operen en ese momento. ¿Sí? Te puedes tomar tu tiempo, pero no mucho tampoco, si no se puede perforar y a veces se puede. El punto de McBurney como punto de referencia de espina ilíaca anterior superior y tercer ombligo lo dividen en 1, 2, 3 tercios. La unión entre el tercio externo y los 2 tercios internos, ese es el punto de McBurney. Ahí es donde se encuentra localizada la proyección del apéndice hacia la pared abdominal. Y ahí es donde uno debe de explorar, ¿sí? En el punto de McBurney. El dolor producido. Entonces se dice aquí, el signo de McBurney es cuando uno presiona en esta zona y produce dolor, ese es el signo de McBurney. McBurney, presión, se obtiene presionando la fosa derecha en el punto que corresponde a la unión del tercio externo con los 2 tercios interiores. Y eso indica de que el dolor corresponde a una presión ventricular. Ahí está, signo de McBurney, compresión directa. El Blamper, yo comprimo y descomprimo, ¿sí? Y el dolor a la descompresión. El signo de Robson es un McBurney invertido. Yo presiono en el McBurney, pero del otro lado, y genera dolor acá. ¿Por qué? Se dice que al presionar acá en este lado, estoy presionando el colon descendente y toda la presión y los gases es como si pusiera retroceder y va a ejercer presión sobre el apéndice y les va a doler acá. Ese es el signo de Robson. Sí, es un McBurney invertido. El signo del obturador, le flexionamos la cadera y se coloca la rodilla en ángulo recto y realizamos una rotación interna, ¿sí? Ahí está. Y si hay dolor, ¿sí? Eso para apendicitis pélvica, cuando tienen un apéndice que está dirigido hacia la región, hacia el órgano estimular o el signo del obturador para casos de apendicitis que están orientados hacia la pelvis. Ahí está el signo del dolor en la fosa ilíaca derecha, de ejercer presión profunda sobre el lado opuesto. ¿Sí? Es un signo positivo. Lo que dicen es de que retransmito toda la presión hacia la pelvis. Y el signo del iliosoma es una maniobra del suelo. Dolor exacerbado por la extensión de la cadera derecha, estando en decúbito lateral, y produce alivio al relajar el músculo suave. Eso es cuando el apéndice está localizado en la región de la espalda retroceder, se dirige hacia la espalda. Muy bien. El signo de Dampf. Esto tú le pides al paciente que tosa y al toser generas presión por la zona y le duele, tose y le duele en el punto del tambor. Entonces, y retransmite el esfuerzo. Mucho cuidado con algunos niños a veces que tienen faringitis, ¿sí? Tienen dolor y tienen a la vez faringitis. Entonces, proceso abdominal asociado a un proceso de vías aéreas superiores. Hay dolor difuso, no es tan definido, ¿sí? Asociado a náuseas, vómitos, puede simular una apendicitis. ¿Qué hay que hacer? Tratar la faringitis. ¿Por qué? En el apéndice, ¿qué tenemos ahí? ¿Recuerdan? Hay unas estructuras llamadas las placas de Peña, ¿recuerdan ustedes? ¿Y qué son las placas de Peña? Son adenocarditis. Entonces tienen faringitis acá, se inflama la faringe y se inflaman las placas de Peña. Y da un dolor que no tiene las mismas características de la apendicitis. Duele, pero no es muy preciso. Y si hay faringitis, a veces entonces se recomienda observar, tratar el cuadro antes de hacer una operación. A veces en la práctica se va por todo y opera, dice profilácticamente.
Porque también es correrse el riesgo. Entonces si se perfora, un niño de 5 o 6 años se complica. ¿Sí? Ahí viene la decisión del médico. ¿Lo opero o no lo opero? La mayoría de veces lo opero. Después le dicen al papá, ha sido previo. En niños y lactantes menores de 2 años, ¿no es cierto?, en el 90% de casos, se ha propuesto por hiperplasia de nódulos linfáticos intestinales, puede producirse lo que se llama la imaginación o la concepción intestinal. El intestino se mete en parte del intestino en otro, ¿sí? Y esto es lo que sucede, ¿no es cierto? Normal, se mete, pues, parte del intestino se mete dentro. Da dolor abdominal, vómitos, enterorragia, enjaraje de grosella, y radiológicamente se ve esa imagen, ¿no es cierto? Como el intestino sea signos directos de impaginación, una masa de partes blandas ocupando parte del bolo, ¿sí? O una masa en el abdomen derecho ante un cuadro clínico compatible. Entonces ahí está el signo de la disociación, y es en ese sitio donde generalmente se pone el color derecho, donde pasa el signo de Kuhle, ¿no es cierto?, que es una hemorragia de un hematoma, ¿no es cierto?, perilingual, y el signo de Grey-Carter. Ambos son hemorragias retroperitoneales debido a pancreatitis necrohemorrágicas. A veces puede ser tan grave la pancreatitis que sangra por en el retroperitoneo, y ese se puede manifestar como equimosis peritoneal o equimosis hemorrágica. Pero Kuhle y Grey-Carter son formas de hemorragias asociadas a pancreatitis. Las vías biliares es interesante, y este es los síndromes dolorosos de las vías biliares. Y entonces, para efectos prácticos, no tiene esto acá, para que puedan hacer el diagnóstico adecuado. El 90% de las patologías de las vías biliares se debe a litiasis, a cálculos, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos aquí la vesícula, ¿sí? Acá está el conducto cístico, acá está el colédoco, hepático común, el cístico, y aquí está el cálculo, está la litiasis, ¿no es cierto? Y entonces, cuando uno tiene una comida copiosa, cuando hablamos de comida copiosa, grasas o el alcohol, ingesta de alcohol, entonces la bilis es importante porque digiere las grasas, emulsifica las grasas. Entonces, cuando comen una comida grasosa o alcohol, estimula la secreción de la bilis. Pero esta sale la bilis y el cálculo no se quiere quedar atrás, ¿no es cierto? Y el cálculo al reflejo se impacta acá, en la zona del bacinete, que es la parte estrecha natural de la bilis. Entonces actúa como un cuerpo extraño. Entonces, y si hay un cuerpo extraño, empieza a haber contracciones enérgicas de la vesícula en un intento de liberarse. Entonces esas contracciones van a producir dolor en el cuadrante superior derecho, tipo cólico, ¿sí? Y finalmente la duración generalmente tiene una duración menor a 6 horas, ¿sí? Porque lo logra desimpactarse. ¿Qué pasa si el cálculo sigue impactado más allá de las 6 horas? Entonces, por la persistencia de la impactación, además del dolor, ¿sí?, va a aparecer inflamación. Y esa inflamación, dolor en el cuadrante superior derecho, se va a manifestar por fiebre
y se va a manifestar también en un examen con leucocitosis, ¿sí? Y entonces y va a tener lo que se llama el signo de Murphy positivo. ¿En qué consiste el Murphy? Estamos hablando, cuando tenemos esto, estamos hablando de una colecistitis aguda. ¿En qué consiste el signo de Murphy? El signo de Murphy, cuando la vesícula está inflamada, yo coloco mi mano en la porción, en el cuadrante superior derecho, y le pido al paciente que tome aire, pero sostengo, no presione, ¿sí? Sostengo nada. Le pido que inspire, que tome aire. Si yo tomo aire, el diafragma se aplana, ¿no es cierto? Al aplanarse, la vesícula hace esto, bota hacia afuera. Y si está inflamada, la vesícula va a chocar con mi mano, está acá. Y al chocar con la mano y está inflamada, por el dolor que hace el paciente, deja de respirar. Por eso que el signo de Murphy se conoce con el nombre de breathing stop, o sea, una parálisis de la respiración. No presionen, porque si presiona de por sí duele. Solamente sostengan su mano, sostengan firmemente. Toma aire. Al tomar aire, la vesícula desciende y hace este movimiento de ascenso. Si hay dolor, deja de respirar y dice Murphy positivo. Si tienen eso, están hablando de una colecistitis aguda y entonces, ¿qué hay que hacer? De frente hay que ir al circuito para que se la vesícula. Pero a veces el cálculo pasa, se pasa el cálculo y el cálculo se construye acá, en el esfínter peódico, ese estrechamiento. Y entonces el paciente va a tener dolor en el cuadrante superior derecho y va a tener solamente ictericia porque no deja salir con la vida. Y cuando tiene dolor e ictericia, estoy hablando de una colerofo-litiasis. Pero si puede que migre el cálculo y se acabó el problema, pero si sigue impactado más allá de las 6 o 8 horas, va a aparecer, además del dolor, además de la ictericia, va a aparecer fiebre. Y cuando yo tengo estos tres elementos, ya estoy hablando de una colangitis. Y estos tres elementos conforman la famosa triada de Charcot. Ahí está. Entonces, la triada de Charcot, dolor, fiebre, ictericia, del colágeno. Y ahí tienen el diagnóstico operacional de todas las patologías de la vía litial. Si se entendió eso, es suficiente con eso. El resto es puro palabra. Es el dibujo. El cólico biliar, ¿sí? Ya hemos dicho luego de ingesta de comida copiosa, dolor tipo cólico, que dura menos de 6 u 8 horas. Si persiste eso, da colecistitis aguda, dolor, fiebre, leucocitosis y el signo de Murphy positivo. El resto no puede o no puede estar. ¿Sí? Ahí está el signo de Murphy, ¿no es cierto? Palpar el hipocondrio en la línea medio clavicular y pedirle al paciente que inspire. Si el paciente por el dolor deja de respirar, un Murphy positivo con bastante sensibilidad. Luego la coledocoditiasis solamente hay dolor e ictericia, nada más el resto, se refiere a ausa pública, nadie se va a fiar por eso. Y finalmente, si tiene dolor y ictericia, hablamos de la triada de Charcot y estamos hablando de una colangitis. Pero si a esto se agrega hipotensión y alteración del sensorio, confusión, somnolencia, sopor, ya hablamos de la pentada de Raynaud. ¿Por qué es importante la pentada de Raynaud? Porque el 50% de pacientes que desarrollan pentada de Raynaud en adultos mayores, siendo adultos mayores, se mueren. La mitad de pacientes adultos mayores que desarrollan pentada de Raynaud se mueren. ¿Por qué? Porque esta es una denominación antigua de una sepsis severa, de un shock séptico, y es alta mortalidad en adultos
mayores, ¿sí? Muy bien. Pancreatitis aguda. Entonces, en el 100% de los casos el dolor es abdominal. ¿Sí? El dolor está en la parte superior del abdomen y se proyecta hacia el tercio, hacia la espalda, ¿no es cierto? Pero esto de acá, eso también tiene que tener en cuenta. Otro síntoma, náusea, vómito, ya. Ahora, diagnóstico operacional de pancreatitis aguda, ¿sí? El dolor clásico, la pancreatitis. El dolor hay en clásico, el dolor en el abdomen superior, o sea, irradiado. El dolor es en forma de banda, ¿no es cierto? Banda, todo esto, irradiado a la espalda, hacia atrás. Pero esta forma de presentación solamente se da en el 30%, ¿sí? Porque el dolor típico es epigastralgia, que puede confundir con una gastritis asociado a náuseas. Ya, 70% de las pancreatitis empiezan así, con el dolor mensual del epigastrio o asociado a náuseas. En ese momento lo que tienen ustedes que hacer es pedir un dosaje de amilasa sérica y basta que la amilasa sea mayor de 200 unidades internacionales. Listo, confirmaron el diagnóstico de pancreatitis, pero no se les vaya a escapar la pancreatitis que debuta con dolor en el epigastrio asociado a náuseas. En el 70% así se presentan las pancreatitis. ¿Sí? Y la pancreatitis es una condición impredecible. Tú no sabes si el paciente con pancreatitis va a salir en cajón, va a salir vivo, va a salir muerto. Por eso es que hay mucho temor. ¿Ah? Ya está. Enfermedad diverticular es un dolor abdominal, pero que está en el flanco izquierdo. Y fosa ilíaca izquierda porque ahí llega el intestino. ¿Sí? Está en el lado izquierdo del abdomen, puede dar estreñimiento, diarrea, fiebre, escalofrío, náusea. ¿Qué causa puede ser genética? El estilo de vida, ¿no es cierto? Como por ejemplo una alimentación baja en fibras y rica en carnes rojas tiene una mayor predisposición. La falta de actividad física. Los AINES pueden predisponer la obesidad y el tabaquismo. Se ha visto que predisponen al desarrollo de enfermedades diverticularias. La edad también, ¿no es cierto? Ya, ahí está. La gastritis y úlcera péptica, gastritis ya lo saben, ¿no es cierto? Dolor, tipo ardor en la parte superior del abdomen, que puede mejorar o empeorar. La náusea puede dar vómitos, sensación de saciedad temprana. A veces no siempre provoca signos y síntomas, ¿sí? Y ahí están las causas de la gastritis. Por ejemplo, no atróficas, a la cabeza el Helicobacter pylori, que produce una inflamación. Atróficas, inmunológicas, multifocales, dietéticas, factores ambientales, nuevamente entre el Helicobacter pylori y algunas químicas, los antiinflamatorios no esteroideos. ¿Por qué? Inhiben qué cosa? Las prostaglandinas. Y las prostaglandinas tienen un efecto protector del estómago. La radiación, hay pacientes que son sometidos a radioterapia, linfocítica, inmunológica, granulomatosas, sarcoidosis, Crohn, vasculitis, cuerpos extraños, alergias eosinofílicas y gastritis infecciosa. Otras bacterias diferentes al Helicobacter pylori, ahí está el Campylobacter jejuni, es causante también de diarrea. ¿Sí? Entonces hay muchos agentes que pueden dar gastritis, pero en nuestro medio el Helicobacter pylori sigue a la cabeza. Esto de acá. La enfermedad úlcera péptica depende pues dónde se ubica, ¿sí? Si la úlcera está localizada en el estómago por antonomasia, toda úlcera gástrica es cáncer hasta que no lo muestre lo contrario. En toda úlcera duodenal se dice que es de naturaleza péptica. Sin embargo, hemos tenido
un caso de un paciente con úlcera duodenal asociado al cáncer y está descrito. Menos del 1% las úlceras duodenales pueden magnetizarse, pero es raro. En general, toda úlcera gástrica es cáncer hasta que no demuestre lo contrario, y las úlceras duodenales siguen siendo pépticas. Excepcionalmente, muy excepcionalmente puede ser asociado a adenocarcinoma, a cáncer. Cuando hay una úlcera gástrica, tienen ustedes esta clasificación endoscópica, la clasificación de Forrest, para valorar la severidad de la úlcera y le da riesgo de sangrar. Entonces, si tienes un Forrest tipo 1, en el cual de la úlcera está sangrando, la posibilidad de resangrado es del 90% si no lo tratas. ¿Sí? Si está activa en napa y capa, es una úlcera, entonces en 20 o 30% puede resangrar. Úlcera 2A, ves la úlcera y no ves el vaso visible, no está sangrando, pero no ves el vaso, hasta el 50% puede resangrar. Una úlcera que ya ves un tapón rojo, ¿no es cierto? ¿Sí? En 41%, y en la que ves el fondo ulceroso 5%. Y el 3 es una úlcera con una base limpia, ya es mínimo el sangrado. ¿Existen diferencias entre la úlcera gástrica y la duodenal? Sí, ¿no es cierto? Hablamos, el 95% están localizados en la primera parte, en la primera porción del duodeno, de las úlceras duodenales. En cambio, la gástrica en la unión entre el antro y la mucosa ácida secretoria, ¿no es cierto? La unión entre el antro y, ¿qué más sigue al antro? Y la nervatura menor. A nivel del antro, el estómago, ya está. Y el Helicobacter pylori presente en 70%, ¿no es cierto? En cambio, en la úlcera duodenal hasta el 100% son por Helicobacter pylori, ¿sí? Puede ser gastritis, puede originar gastritis, asociada a gastritis o úlcera profunda. Usualmente, las úlceras duodenales son menos de 1 centímetro, tienen bien delimitado los bordes. Hay inflamación acá, usualmente eosinófilos en la base. Los dos causan hematemesis melena, ¿sí? Pero la úlcera duodenal, además de hematemesis melena, puede ocasionar hematoquesia porque está más cerca ya al tracto gastrointestinal, ¿sí? El dolor agrava la úlcera. En cambio, ¿no es cierto? Las comidas agrava el dolor de las úlceras, pero en la duodenal comes y como que amortigua la acidez y te alivia. Por eso que se dice que el dolor puede aparecer 3 a 5 horas después de las comidas. En cambio, estas a la hora o 2 horas después de comer ya está, entonces hay menor alivio del dolor con la ingesta. Y nuevamente se menciona alto riesgo de fragilidad, lo cual no quiere decir que también puedan administrar a la experiencia, a la luz de la experiencia que hemos tenido de ese caso. Es interesante, ya que están, cuídense, les pido que se cuiden, que no comen abajo, no coman abajo. ¿Por qué razón? Por esto. Y si alguien me invita y no le acepto, no se vayan a pensar. No piensen que los estoy por eso, cuando uno tiene una infección por el Helicobacter pylori, lo primero que da es una gastritis aguda. Pero esa gastritis aguda tiene un carácter transitorio, que da dolor, náuseas y hasta vómito. Entonces se dice que ustedes de repente les invitan pues su salchipapa abajo, pues echan su crema todo bacán, llegan a su casa y hasta pueden vomitar. ¿Qué dice? Me cayó mal la salchipapa. Y al día siguiente no tienen nada. Listo. ¿Qué más pasó? Te cayó mal la salchipapa. Pero ya fue el Helicobacter pylori que se quedó. ¿Sí? Y ahí no da síntomas, se da lo que se llama una gastritis.
crónica activa, ¿sí? Y da cierto malestar, a veces ardor, dolor, y justo coincide que tienen examen con fierita, listo, pero a partir de esto, ya después, años después, pueden tener una úlcera gástrica. Y ahí recién se acuerda porque parece cáncer. Una úlcera duodenal. Si tiene la predisposición inmunológica y genética, cáncer gástrico. Ya se sabe, en el 90% de cáncer, 90% está implicado en la licobacterpilo, ¿sí? Cáncer duodenal. El famoso maltoma, que es una forma de linfoma en células B. A partir de esto pueden desarrollar púrpura trombocitopénica, inmunológica, ¿sí? Y a partir de esto también pueden desarrollar anemia por enfermedad crónica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 síndromes reconocidos, todo por poner salchipapa. ¿Sí? Entonces tengan cuidado. Listo. Nos quedamos.